Bienvenidos a En Corto. Hoy vamos a explicar las fases de la opinión pública en lo que viene siendo la polémica de la candidatura de Pedro Castillo. Los resultados inesperados en las elecciones realizadas el pasado 11 de abril con la aceptación del pueblo sureño y la cierre del país a favor de Pedro Castillo para ser el futuro presidente sorprendieron con el 16,5% de votos, logrando así pasar a segunda vuelta junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Este suceso deja muy en claro que el peruano debe olvidar que Lima es el centro de Perú solo por ser la capital. ¿Y cuál es la problemática? Tras ganar la contienda y pasar a segunda vuelta, Pedro Castillo dejó de ser considerado el outsider de las elecciones, para ser uno de los políticos más cuestionados a nivel nacional. Las personas que respaldan su candidatura como futuro mandatario provienen de zonas rurales, altoandinas y del sur del país. Sin embargo, la cantidad de ciudadanos disgustados es también notoria. El cuestionamiento y el rechazo a su plan de gobierno es la problemática que viene afrontando la ciudadanía peruana, pues Castillo es de extrema izquierda y plantea un gobierno socialista según sus detractores. El alcance que el partido Perú Libre ha tenido se da a causa de que muchos de sus simpatizantes están hartos de escuchar y ser gobernados por candidatos de derecha. Estos consideran que Castillo tendría un gobierno a la par de sus ideologías y atendería las demandas de las zonas rurales. A pesar de ser el candidato con más votos, muchos peruanos estuvieron en desacuerdo y expresaron mediante redes sociales que los votos habrían sido manipulados. Hasta ahora, una parte de la población prefiere no apoyar a ningún candidato, por lo que se propuso el voto nulo y blanco a manera de protesta y solución. Sin embargo, estos votos no tienen efecto si no se consigue que el 66% de los votantes hayan optado por ellos, lo cual es casi imposible considerando los porcentajes que los candidatos obtuvieron durante la primera vuelta. Tras verse vencedor sorpresivamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las diversas bancadas no tardaron en atacar al candidato con diversos episodios de su vida pública. Es ahí donde la población peruana comienza a tomar una posición acerca del candidato presidencial y en donde diversos medios de comunicación inician la contracampaña hacia el candidato por sus nexos con grupos terroristas, asociaciones comunistas y socialistas, con estrecha relación con Sendero Luminoso y su vinculación directa con líderes como Evo Morales y el régimen chavista. Como se puede ver, esta contracampaña está perjudicando su intención de voto, ya que se percibe un incremento por parte de su contrincante Fujimori. Aunque su preferencia electoral se encuentra al interior del país en zonas como Cajamarca y Ayacucho, es tarea del candidato aclarar su pasado y detallar el proceder de su plan de gobierno. El candidato Pedro Castillo comunica que al llegar al poder su objetivo sería desactivar la SUTRAN, Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías, y la ATU, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. También informó en sus propuestas la desactivación del Tribunal Constitucional, que menciona que son los defensores de la corrupción, y mayor desarrollo para el sector de educación relacionado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior. El candidato de Perú Libre anunció que pondrá fin a la Defensoría del Pueblo, que es encargada de velar por el bienestar y protección del pueblo peruano, aunque el candidato declinó su propuesta y prometió ayudar a fortalecerla. El candidato Pedro Castillo recibe el apoyo del 26% solo de la capital, Lima, y en el resto del país con el 51% de apoyo. Los votos son más centrados en las zonas rurales. Su distribución en las macrozonas es del 54,7% en el sur, en el oriente con 51,5%, en el centro con 45,8% y en el norte con 41,7%. Según los datos recolectados del Datum, da como resultado las siguientes cifras. El 41% de los peruanos votan con pensamiento de el cambio del país. El 13% ven al líder de Perú Libre como la voz de los más necesitados. Y un 10% para evitar que la candidata de Fuerza Popular logre llegar a la presidencia.
Ante toda la cobertura mediática que se le dio al candidato, las posturas están divididas. Las redes sociales actualmente permiten que las personas opinen libremente, y este tema que define el futuro del país no ha sido la excepción. El interior del país, que es donde se encuentra la mayoría de sus adeptos, continúan con el constante apoyo debido a lo que ven reflejado como uno de ellos, debido a sus raíces. Por otro lado, sus opositores y la gran parte de los medios de comunicación se están encargando de hacerlos cambiar de opinión, a tal punto que Pedro Castillo fue echado entre pedradas e insultos de una de las ciudades de provincia a la que asistió. Su cada vez más notoria inseguridad, escándalos y el acto de evadir a los periodistas están generando que una parte de sus seguidores y los votantes inseguros opten por su contrincante. Las opiniones acerca del candidato empezaron a ser divididas. No obstante, las semanas y la contracampaña que están realizando los medios de comunicación en busca de sus intereses está generando negatividad en los votantes, haciéndolos optar por el partido contrario según Ipsos. La diferencia de porcentaje entre Castillo y Fujimori se está acortando. Aunque la mayor intención de voto del mismo se encuentra en provincias, no se puede negar que la credibilidad e imagen de Pedro Castillo se ha visto poco a poco deterioradas a nivel nacional. Según los comentarios que observamos día a día en las redes sociales, gran parte de la población cree que el país caería en el comunismo y una dictadura en caso de que el candidato Pedro Castillo llegase al poder, convirtiéndonos en la nueva Venezuela e incluso Corea del Norte, según la candidata Fujimori. Además de que los bienes privados se expropiarían. Asimismo, el antivoto a Castillo se debe en gran parte a su supuesto vínculo con el terrorismo. Gran parte de la población peruana está del lado del candidato Pedro Castillo, ya que se identifican con él, proponiendo que acabará con la pobreza en el Perú y que cambiará la constitución impuesta por el expresidente Alberto Fujimori. A diferencia de los otros partidos políticos, él realizó sus campañas en partes del país donde hay familias vulnerables, sintiendo que son olvidados y no escuchados, y que por él todo podría ser distinto, lo cual fue una estrategia y ventaja para que esté en primer lugar de las encuestas. El país viene afrontando una crisis sanitaria y social hace más de un año con la llegada de la pandemia a tierra nacional. Gran parte de la población peruana ha resultado gravemente afectada y el contexto social ante la pandemia es el mal actuar de los ciudadanos que infringen las normas de cuidado y protección impuestas por el gobierno. Durante la pandemia hubo un desequilibrio en cuanto a decisiones políticas. Los cambios constantes del presidente, el cierre del Congreso y las marchas contra el expresidente Merino marcaron historia en el año del Bicentenario, dejando así de lado el sector de salud. Estos sucesos muestran sus consecuencias en la actualidad, pues el país es considerado con altas tasas de contagio y mortalidad en presencia de crisis económica y política. La economía se ha visto gravemente afectada a base de la pandemia, con el paro de actividades laborales. La recesión económica ha sido notoria y la crisis aumentó con lo que no es más que suposiciones. El dólar va en aumento, puesto que la moneda peruana, el sol, se ha devaluado ante las empresas y economía exterior al país, porque avecinan una crisis económica similar a la del gobierno bolivariano de Venezuela. Esto ha sido todo en tu canal favorito en corto. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver nuestros siguientes videos.